La anemia hemolítica autoinmune es una enfermedad poco frecuente en la que el sistema inmunológico pierde la capacidad de reconocer los eritrocitos como propios y produce anticuerpos contra ellos. Estos anticuerpos favorecen la destrucción prematura de los glóbulos rojos, generando anemia. Pueden presentarse como una enfermedad primaria o secundaria, siendo estas asociadas a otras enfermedades. La anemia hemolítica autoinmune es una enfermedad poco frecuente, con una incidencia de 1,77 casos por 100.000 habitantes por año, y una prevalencia de 9,5 por cada 100.000 casos. Puede aparecer a cualquier edad, pero es más frecuente en adultos mayores y mujeres. Aproximadamente la mitad de los casos son primarios y la otra mitad secundarios. La anemia hemolítica autoinmune se clasifica principalmente según el tipo de anticuerpo involucrado y la temperatura a la que éste reacciona con mayor intensidad. La primera es por anticuerpos calientes. Es la forma más frecuente y representa aproximadamente entre el 70 y el 80% de los casos. En este tipo predominan los anticuerpos IgG, que reaccionan principalmente a temperaturas corporales cercanas a los 37 grados Celsius. La segunda es por anticuerpos fríos o enfermedad por aglutininas frías. En este caso predominan los anticuerpos IgM, que actúan principalmente a temperaturas más bajas y pueden activar el sistema del complemento. Finalmente nos encontramos con los mixtos, en los que participan tanto anticuerpos IgG como IgM, combinando mecanismos característicos de ambos tipos. El principal blanco de la respuesta autoinmune son los eritrocitos. Los autoanticuerpos se unen a proteínas presentes en su membrana y los marcan para ser eliminados. Uno de los órganos más importantes es el vaso. En este órgano, los macrófagos reconocen principalmente a los eritrocitos recubiertos por IgG y los eliminan mediante fagocitosis, produciendo principalmente una hemólisis extravascular. El hígado también participa en la eliminación de los eritrocitos dañados. Sus macrófagos, llamados células de Kupffer, pueden reconocer eritrocitos que han sido marcados por anticuerpos y por componentes del complemento. Por otro lado, la médula ósea intenta compensar la pérdida de glóbulos rojos aumentando la producción de nuevas células sanguíneas. Finalmente, el sistema inmunológico es el responsable de iniciar todo este proceso mediante la producción de autoanticuerpos dirigidos contra los propios eritrocitos. Autoantígenos y autoanticuerpos. Los autoantígenos son principalmente proteínas de la membrana de los glóbulos rojos, como los componentes del sistema RH, que son antígenos que forman parte de proteínas expresadas en la superficie de la membrana de los glóbulos rojos, y glicoproteínas que tienen un papel fundamental en el reconocimiento celular, la señalización y la inmunidad, donde el sistema deja de reconocerlas como propias. En la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes predominan los anticuerpos de tipo IgG. Estos se unen a la superficie del eritrocito y son reconocidos por los receptores Fc de los macrófagos en el vaso. La IgG se une al eritrocito y deja su región Fc expuesta. Los macrófagos del vaso lo detectan a través de su receptor Fc gamma R uniéndose a la región Fc. Esto desencadena su fagocitosis a través de la opsonización, englobamiento, donde el macrófago lo rodea con pseudópodos formando un fagosoma, la destrucción, que se une al lisosoma, dirigido por enzimas, y la generación de un esferocito. En la enfermedad por aglutininas frías, predominan los anticuerpos de tipo IgM. Estos se acoplan a los eritrocitos en temperaturas bajas y activan la vía clásica del complemento. Esto genera su destrucción celular. Por la vía C3b, por hemólisis extravascular en el hígado, donde el complemento deposita C3b en la membrana del eritrocito. Los macrófagos del hígado detectan C3b por sus receptores CR1 o CR3 y lo fagocitan. O por la vía MAC, C5b, C9, a través de la hemólisis intravascular en los vasos, donde se perfora el eritrocito y termina estallando dentro de la sangre. La activación de este sistema produce el depósito de la proteína C3 sobre los eritrocitos, lo que facilita su eliminación a través de los macrófagos en el hígado y en algunos casos la hemólisis intravascular.
En la anemia hemolítica autoinmune participan diversas células del sistema inmunológico que actúan de forma coordinada para producir la respuesta autoinmune. Los linfocitos T colaboradores son fundamentales porque activan a los linfocitos B mediante citocinas y moléculas de coestimulación. Sin esta ayuda, la producción de autoanticuerpos sería mucho menor. Los linfocitos B reconocen los autoantígenos de la membrana eritrocitaria y tras ser activados por los linfocitos T se diferencian en células plasmáticas. Las células plasmáticas producen cantidades de autoanticuerpos, principalmente IgG o IgM, responsables del ataque contra los eritrocitos. Los macrófagos del vaso reconocen los eritrocitos recubiertos por IgG mediante receptores Fc y los eliminan por fagocitosis, causando hemólisis extravascular. El sistema del complemento se activa especialmente cuando intervienen anticuerpos IgM y el depósito de C3 sobre los eritrocitos favorecen su destrucción y eliminación. Pérdida de la tolerancia. Algunos factores que intervienen en la pérdida de la tolerancia pueden ser causas y desencadenantes, donde se producen por una predisposición genética combinada por factores externos, como infecciones, neoplasias, fármacos o la presencia de otras enfermedades autoinmunes. Cascada celular. Los linfocitos T colaboradores reconocen a las proteínas de los glóbulos rojos como extrañas, por lo que activan los linfocitos B. El linfocito T colaborador se une al complejo MHC2 antígeno del linfocito B, a través de un contacto directo como coestimulación por la interacción CD40 y CD40 ligando, y la participación de citoquinas como interleuquina 6 e interleuquina 4 que inducen la proliferación del linfocito B y su posterior transformación a célula plasmática productora de autoanticuerpos. Producción y destrucción. Los linfocitos B transformados en células plasmáticas generan una secreción masiva de IgG o IgM. La destrucción a través de fagocitosis. En el vaso, los macrófagos fagocitan IgG a través de su receptor Fc gamma R, donde forman esferocitos. En el hígado, las células de Kupffer fagocitan C3b a través de los receptores CR1 y CR3. IgM activa la vía del complemento y la generación del MAC para la posterior perforación del eritrocito. La pérdida de la tolerancia también puede estar mediada por fallas en la tolerancia, donde puede ser central por la deleción clonal o edición del receptor, o también periférica por anergia e ignorancia clonal. Mediadores inmunológicos. IgG, principal autoanticuerpo presente en la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Es secretada por las células plasmáticas y facilita su reconocimiento por los macrófagos del vaso a través de los receptores Fc gamma R. IgM predomina en la enfermedad por aglutininas frías. Es secretada por células plasmáticas y destaca por su gran capacidad para activar la vía clásica del complemento. C3b, fragmento del complemento que se deposita sobre la membrana del eritrocito. Favorece su opsonización y posterior eliminación por los macrófagos del hígado, células de Kupffer, mediante receptores CR1 y CR3. Interleuquina 6. Participa en la activación y diferenciación de los linfocitos B a células plasmáticas, favoreciendo y aumentando la producción continua de autoanticuerpos. TNF-alfa contribuye al proceso inflamatorio, activa el endotelio vascular y recluta diferentes células inmunes, como neutrófilos, al sitio de inflamación. Interferón gamma es liberado por los linfocitos T helper 1 y células natural killer. Aumenta la expresión de receptores Fc gamma R en los macrófagos para potenciar su capacidad de eliminar los eritrocitos recubiertos por autoanticuerpos. Para comprender la fisiopatología de la anemia hemolítica autoinmune, podemos resumir el proceso en una secuencia. Todo comienza con la pérdida de tolerancia inmunológica. Esto provoca que el sistema inmune reconozca erróneamente a los eritrocitos como células extrañas. Luego, los linfocitos T colaboradores activan a los linfocitos B, que se diferencian en células plasmáticas y comienzan a producir autoanticuerpos.
En la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes predominan los anticuerpos IgG, mientras que por anticuerpos fríos predominan los IgM. Estos autoanticuerpos se unen a proteínas presentes en la membrana de los eritrocitos y los marcan para su destrucción. En el caso de los IgG, los eritrocitos son reconocidos principalmente por los macrófagos del vaso, mediante los receptores Fc, produciéndose una hemólisis extravascular. Y en el caso de la IgM, se activa principalmente la vía clásica del complemento, favoreciendo el depósito de C3 y la destrucción o eliminación de los eritrocitos. Como consecuencia de esta destrucción acelerada, disminuye la cantidad de eritrocitos disponibles para transportar oxígeno a los tejidos. Esto genera la anemia y explica gran parte de las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes. Las manifestaciones clínicas son consecuencia principalmente de la destrucción acelerada de los eritrocitos y de la disminución del transporte de oxígeno. La disminución de la hemoglobina puede provocar fatiga, debilidad e intolerancia al ejercicio. También puede presentarse palidez debido a la disminución de la hemoglobina circulante. Como el organismo intenta compensar la menor disponibilidad de oxígeno, aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria, lo que puede provocar taquicardia y disnea. Por otro lado, la destrucción de los eritrocitos produce un aumento de la bilirrubina indirecta, pudiendo aparecer ictericia. El vaso también puede aumentar de tamaño, debido a que sus macrófagos están participando activamente en la eliminación de los eritrocitos. Finalmente, en casos donde existe una hemólisis intravascular importante, puede aparecer hemoglobinuria, debido a la presencia de hemoglobina libre en la orina. El examen más importante para diagnosticar esta enfermedad es la prueba COMS directa, la cual consiste en detectar inmunoglobulinas como IgG o proteínas del complemento como C3, que están unidas a la superficie de los eritrocitos. Cuando estas moléculas están presentes, el reactivo de COMS produce aglutinación, confirmando que los glóbulos rojos están siendo atacados por el sistema inmune. El COMS indirecto busca autoanticuerpos libres y es útil en determinadas situaciones clínicas. El hemograma muestra la disminución de la hemoglobina debido a la destrucción de los eritrocitos, y los marcadores bioquímicos de la hemólisis también son importantes. La LDH aumenta porque se liberan desde los eritrocitos destruidos, la bilirrubina indirecta aumenta por el metabolismo de la hemoglobina, y la aptoglobina disminuye porque se consume al unirse a la hemoglobina libre. El tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune tiene como objetivo disminuir la destrucción de los eritrocitos y controlar la respuesta autoinmune. Los corticoides como la prednisona son una de las principales opciones terapéuticas iniciales. Estos disminuyen la respuesta inmunológica y reducen la capacidad de los macrófagos del vaso para destruir los eritrocitos recubiertos por IgG. La inmunoglobulina intravenosa puede utilizarse principalmente en situaciones agudas y actúa, entre otros mecanismos, bloqueando los receptores Fc de los macrófagos. En casos graves o de rápida evolución, puede utilizarse la plasmaféresis, que permite eliminar temporalmente los anticuerpos presentes en el plasma. Finalmente, en pacientes con enfermedad resistente al tratamiento, puede considerarse la esplenectomía, ya que el vaso es uno de los principales sitios donde ocurre la destrucción de los eritrocitos recubiertos por anticuerpos. Pronóstico. Dentro de los factores claves, el pronóstico es variable. Depende de la causa subyacente, la gravedad de la hemólisis y cómo responde el paciente ante el tratamiento. Generalmente, en el tratamiento existe una línea inicial, donde la mayoría responde bien a los corticoides. En caso de recaídas, se requieren terapias de segunda línea, como rituximab o inmunosupresores. Un monitoreo de la hemólisis activa es clave para detectar recaídas. Se evalúa mediante hemograma y reticulocitos. También el control de LDH, bilirrubina indirecta y aptoglobina. En calidad de vida suele ser beneficiosa con el diagnóstico oportuno y el control de la respuesta autoinmune. En los casos graves o secundarios o otras patologías se exige un manejo más estrecho y prolongado.
En conclusión, la anemia hemolítica autoinmune es una enfermedad en la que la pérdida de la tolerancia inmunológica conduce a la producción de anticuerpos que destruyen los eritrocitos. Comprender este mecanismo permite interpretar las manifestaciones clínicas, el fundamento inmunológico de las pruebas diagnósticas y la acción de los tratamientos desde la perspectiva de la tecnología médica. El laboratorio clínico y el seguimiento de los marcadores de la hemólisis son fundamentales para el diagnóstico, el monitoreo de la enfermedad y la evaluación de la respuesta terapéutica.